Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Ahí están los salesianos formando jóvenes que están en alto riesgo. Y se necesitan muchos recursos para sostener una institución que brinda este tipo de servicio a jóvenes sin oficio y sin beneficio. Como hemos señalado, presas fáciles de la delincuencia. Y formarlos cuesta dinero, y los salesianos es una congregación religiosa pobre y necesita recursos porque ponen su total esfuerzo con ancho ánimo para servirle al prójimo, pero se necesitan recursos económicos para atender las necesidades de la institución. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bueno, vi una nota económica que nos parece bien y hay que felicitar al Banco de Reserva, señores, prestar 282 mil millones de pesos en un año. Eso es mucho dinero. Y a todos los sectores, porque se benefician todos los sectores, pequeñas empresas, artesanales, pequeños negocios, vivienda, gastos de domésticos, reparaciones, reconstrucciones de viviendas, adquisición de vehículos o de maquinaria, etcétera, etcétera. Eso es un gran aporte del Banco de Reserva, 280 y pico mil pesos, millones de pesos. Más de 280 mil millones de pesos en un año. Eso está muy bien. Hay que felicitar al Banco de Reserva por ese empuje para el desarrollo económico del país. Muy bien. Bueno, ¿qué más tenemos? Yo estuve viendo las declaraciones de Donald Trump, señores, pero qué pena Estados Unidos, como yo he dicho tantas veces, esa dirección que lleva Estados Unidos de apagar, tumbarle el brillo a esa estrella polar que es Estados Unidos, mal dirigido, porque es que el liderazgo de Trump a lo interno, él ha tomado medidas, por ejemplo, las medidas migratorias, pero se le ha ido de la mano también, porque están actuando como que ni Hitler en los tiempos de los judíos. Ahí hay una imagen que yo pude conseguir de un Twitter, que yo no podía pensar que eso es verdad. Yo no lo creía. Pero en la realidad del video, no sé si Eri lo tendrá por ahí,
Fíjense, miren, esos son agentes del ICE, de inmigración de los Estados Unidos, en una graduación, en un colegio, en una escuela. Y miren cómo entran esa gente a apresar a un muchacho que se está graduando ahí, que le están entregando un título. Es decir, esos son hechos verdaderamente bochornosos, porque señores, vayan a la casa de esa gente, miren los graduandos, y ahí estarán los padres y todos, miren, en ese techado de ese centro educativo. Miren cómo van los agentes de Donald Trump. La Gestapo de Hitler no hacía eso, creo yo, con los judíos no hacía eso, delante de los alemanes, porque eso era un choque, una cosa de loco realmente. Entonces, Estados Unidos, las medidas migratorias son buenas, son sanas y son legales, porque ningún país tiene que aceptar gente ilegal en su territorio. Pero imagínense si nosotros hubiéramos hecho eso aquí con haitianos. Ustedes se imaginan que nosotros, los agentes de migración, vayan a la Universidad Autónoma o a un liceo de estos, de un colegio, y atrapen jóvenes o adolescentes haitianos que sean apresados para llevarlos. Y eso los haitianos, todo el mundo sabe que son ilegales, que andan aquí para arriba y para abajo, como se dice, con derechos adquiridos. Pero eso no comerían vivos. Pero busquen las agencias, busquen los caucus, el Centro Kennedy. ¿Dónde están esa gente? ¿Y dónde está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? De la OEA, que Estados Unidos es miembro, pero no van. Es decir, la política interior, uno entiende a Trump, pero esos son abusos y son formas incalificables de usted querer poner el orden migratorio en su país, porque eso se ve abusivo y además en un acto así masivo, eso crea un mal ambiente al gobierno, a las autoridades norteamericanas. Eso no está bien. Pero Donald Trump es el presidente de Estados Unidos, para desgracia de Estados Unidos, digo yo, porque él, buscando la grandeza, lo que está llevando es al achicamiento de este país. Ese ridículo que se ha hecho con Irán es una cosa penosa, una cosa que uno no entiende. Cómo usted, un país como Estados Unidos, diga que ahora no tiene municiones para seguir una guerra. Pero ustedes se imaginan la hiperpotencia que es Estados Unidos, con 587 bases en el mundo. Un país como este, con un presupuesto de más de 900.000 millones de dólares. Oigan, casi $1 billón o más tiene ese presupuesto militar de los Estados Unidos, para llamarle así mejor. Y que ese país diga que le faltan municiones, que no tiene municiones para seguir la guerra, pero es una locura. Entonces, 30 generales despedidos del ejército norteamericano, que he visto unas declaraciones de un general del ejército que salió ahora recientemente, pero el jefe de Estado Mayor conjunto, George, no me acuerdo, lo despide. Y ese mismo hombre dice, que yo quiero pensar que eso es mentira, pero lo leí en un Twitter ahí, es probable que no sea verdad, que Donald Trump está de reclutarlo psíquicamente, es decir, que no está bien del juicio, que anda loco. Esto es una cosa de loco, ese país. Entonces, hoy, como para confirmar el acepto, para rematar más, yo hice un símil con Trujillo. Donald Trump está haciendo como Trujillo. Trujillo, cuando tuvo tantos problemas después de esas sanciones de la OEA, Trujillo vio que en Estados Unidos las cosas se le estaban poniendo color de hormiga, como se dice, o gris. Ya hedía en la zona. Su amigo, que fue Estados Unidos, todo ese régimen durante tanto tiempo, vio que estaba perdiendo fuelle su apoyo. Entonces, Trujillo, como para echarle esa canana a los gringos, entonces envía a Johnny Abe a que vaya a gestionar una alianza con Rusia y los países socialistas o comunistas, y como para incordiar a Estados Unidos,
entonces resulta que Trujillo buscó el apoyo de Rusia o de la Unión Soviética. Y Johnny Abe, esta bestia criminosa, esta dictadura ya agotada con 30 años de ejercicio a sangre y fuego, como se dice, Estados Unidos ya vio que había que quitarse el hombre de encima. Y Trujillo comenzó a maniobrar buscando esos apoyos. Una cosa ridícula, pero bien. Eso está haciendo Donald Trump hoy. Es decir, Corea del Sur, son unos mal agradecidos. Yo tengo 50,000 soldados allí para defenderlo a ellos y resulta que yo le pido ayuda a Corea del Sur con Irán y no me quiso ayudar. Bien, que usted le ponga una queja diplomática a Corea, muy bien. O que le diga a Corea del Sur, mira, yo voy a reducir las tropas allí porque para qué yo voy a gastar un dinero cuidando un país que no es mi amigo. Muy bien, hasta ahí se justifica. Pero ¿cómo usted va a decir que va a reducir las maniobras conjuntas con Corea del Sur? Porque el de Corea del Norte, Kim Jong-un, es mi amigo y ese es mi llave ahora, como para incordiar a los surcoreanos. Pero por Dios, es una locura. Pero usted está ahora, entonces usted se va a ir a acotar con las serpientes, con los enemigos de usted. Entonces estamos viendo una dirección díscola de Estados Unidos que ha perdido fuelle ya como potencia o hiperpotencia mundial por la mala dirección que lleva, que no tiene un liderazgo que una a Estados Unidos y además que ese poder de Estados Unidos se concilie con la misma autoridad de un presidente de los Estados Unidos que es un líder del mundo, el líder de Occidente. Es la estrella polar de Occidente, la que guía a Occidente. Hoy que usted pelee con sus propios amigos, pelea con la OTAN y los europeos, pelea con los asiáticos y entonces, ¿qué es lo que va a quedar de Estados Unidos? En América Latina todo es aquí esto es un péndulo. Viene a la izquierda, viene a la derecha, anda Lula por allí, después viene Bolsonaro, viene Petro, se va, viene uno sabe que estas son unas democracias muy débiles. Entonces estamos viendo un Estados Unidos dinamitero, como hemos dicho otras veces, negacionista, con clima y todo, vacuna incluida, es el rompedor de pactos, de acuerdos. Y fíjense el trato que nos da a nosotros, a sus países amigos. Un país como República Dominicana, que nunca ha votado en contra de Estados Unidos. Bueno, creo que el gobierno de Danilo Medina en una oportunidad votó ahí en la OEA, un caso que Estados Unidos ponía contra Venezuela, y creo que hubo un voto favorable de República Dominicana, pero siempre hemos sido solidarios con los Estados Unidos. País vecino, nosotros lo único que hacemos es trabajar con los americanos, si es el trabajo con las drogas, el trabajo con la frontera, con el bioterrorismo, el narcoterrorismo, con todas esas cosas, la República Dominicana colabora. Entonces vienen y dicen, vamos a ponerle $100,000 de fianza a los dominicanos si quieren residencia de Estados Unidos. O sea, experimentar con nosotros, los conejillos de Indias. Algo increíble, pero además nos pone un 12.5% de impuestos, de aranceles, como si este fuera un país enemigo de los Estados Unidos, con un acuerdo de libre comercio firmado. Vamos a ver cuál será el comportamiento de este canciller que tenemos ahora con todas estas situaciones que se están presentando con Estados Unidos y que tendrán que aclararse. Pero es una pena, esa dirección le niega a Ucrania el apoyo, apoya a Rusia, un hombre criminoso, genocida, matando civiles, bombardeando a los locos, bombardeando y desbaratando las ciudades ucranianas. Y entonces, atacando civiles, hospitales, escuelas, politécnicos. Le importa un bledo donde cae un misil esto encima de un apartamento y mata gente, una clínica, etcétera, etcétera. Un tren de pasajeros
Ucrania todavía no ha bombardeado un área civil de Rusia. Hubo un derribamiento de un dron y los rusos son tan brutos que lo derribaron encima de una playa. Mató 5 gente, 5 bañistas que habían ahí, en un área turística de Rusia. Creo que del mismo Mar Negro, no sé si en el Mar Negro. El asunto es que el comportamiento de Donald Trump es un comportamiento díscolo, un liderazgo que no ha podido cuajar y que Estados Unidos es lo que está dando tumbo, con aranceles, con guerra, y muchísimas cosas disparatadas. Y amenaza, ahora amenaza a Oman, oiga, un país que es un atolón. Eso es una cosita allí de Oman, digo. Puede ser un terreno grande, lleno de arena y de todo, pero el área humana donde hay habitantes son son muelles prácticamente, ciudades muelles o ciudades terminales, vamos a llamarle así para fines de despachar. Lo único que producen que es petróleo y gas, porque ahí después no hay más nada. Entonces son amenazas, y a quien hay que amenazar no lo hace. Entonces China y Rusia niegan que esa gente no están colaborando con Irán. Es una cosa disparatada realmente. Un liderazgo penoso para un país como Estados Unidos. Esa es la pura verdad. Pero bueno, vamos a ver dónde terminan las cosas, como se acostumbra a decir. Bien, las mismas taras para educación. Pero el gobierno, sus autoridades están optimistas con el año escolar. Dice el ministro que han entrado 117,000 niños nuevos, que el sistema está bien, están todos abastecidos. Sin embargo, todas sus estadísticas oficiales se contrastan con lo que dice el ADP, que son los que tienen el problema encima, porque no son las autoridades los que tienen el problema de la educación, son los propios maestros, porque ellos son los que están al frente del problema. Muy bien, las escuelas tienen un área administrativa, pero realmente quienes tienen el peso de la escuela son los maestros, porque son los que tienen los problemas con los muchachos y los que confrontan las situaciones difíciles que se presentan en el aula o en el patio, la tienen los maestros. A quien le reclaman los padres y tutores de los muchachos, a los maestros, no es al administrador de la escuela. Entonces los maestros dicen, no, las deficiencias son enormes, tenemos muchísimas escuelas sin baños, con los problemas. Pero eso son cosas que uno no entiende. ¿Cómo es que aquí hay tantas compañías de ingenieros, tantos muchachos ingenieros que están desocupados? ¿Cómo es posible que las escuelas estén en esas condiciones? Faltan muchísimas aulas para atender los reclamos y 400,000 niños, dice el ADP, que están fuera de las aulas. ¿A quién es que uno le va a creer? 100 y pico de niños, 135,000 niños de 3 años de la escuela iniciática no tienen cupo. ¿A quién le creo? El ministro dice que todo está organizado para hacer un año escolar exquisito. Muy bien. Pero si es tan bueno el sistema, ¿quiénes son los que delatan que el sistema no es bueno? Son los propios funcionarios del Estado, los funcionarios públicos, no solo de este gobierno, sino de los anteriores gobiernos, porque por eso es que vienen esas taras, vienen desde allá atrás. Taras propias de la democracia, porque en la dictadura todos íbamos a la misma escuela, a la escuela pública. Pero en la democracia, los funcionarios, los hijos de los funcionarios, ¿dónde que estudian? En colegios privados. ¿Por qué no estudian en las escuelas públicas? Porque ellos saben que la escuela pública no sirve. Eso es lo primero que delata a un gobierno. Cuando un gobierno hace de aguajes o alardes de que este es un año escolar, que nosotros, que la escuela, que nadie ha hecho lo que hemos hecho en asuntos educativos.
¿Dónde estudian los hijos de ustedes? Ah, no, los míos estudian en La Salle, otros en San Juan Tadeo, otros en Aston, otros están en el Carol Morgan, otros estudian en el Colegio Calazán, en La Salle, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿por qué no lo envían a ustedes a la escuela pública? Eso lo delata a los gobiernos alabarderos o alabanciosos que dicen que el sistema educativo es un éxito, lo delata sus propias actuaciones. ¿Por qué los hijos de los funcionarios que dicen eso no estudian en las escuelas públicas? ¿Por qué no estudian? Porque saben que no funciona el sistema, lo saben muy bien. Pasa como con muchos izquierdistas que siempre defendían la UAS. ¿Y tú dónde estudias? Ah, no, yo estudio en la UNFU, y tú en Ucamay, mano, esos son colegios. La única universidad que sirve aquí es la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Va muy bien. Bien. Cuando son funcionarios o tienen peso, ya tienen un buen negocio o algo, y los hijos tienen que ir a la universidad, lo envían entonces a la Ucamaima, a la UNFU, a AP, a INTEC, a las universidades privadas. ¿Y por qué no lo mandan a la UAS si es la mejor del país? Ah, por las deficiencias que tiene la UAS, los problemas de avanzada en la educación. Esos son los problemas que se arrastran. Entonces esas son también las verdades que hay que decirle a todos estos alabarderos y gente que vive hablando muchísimo disparate en este país, que creen que todo el mundo se lo cree. Principalmente funcionarios públicos. Eso es lo que hay que decir aquí. Principalmente los funcionarios públicos. Bueno, aquí la señora Lía Campos, que es la señora embajadora de los Estados Unidos, ha ganado muchos aprecios, muchos aplausos. Ella es una dama, yo mismo me incluyo entre ellos. Hasta escribí un artículo en el periódico El Nacional definiéndola como una embajadora ejemplar. Una dama que es la embajadora de los Estados Unidos de Norteamérica, que nunca exhibieron ese nivel de, ¿cómo se le puede decir a esto? De popular, de este nivel de bajar a la base, es decir, este nivel proletariado de los funcionarios consulares y diplomáticos de los Estados Unidos en este país. Fue gente que siempre se mantuvo en un nivel diplomático, diríamos, de élites, porque la embajada americana, una incidencia en el poder, que todo el mundo respeta eso. Muy bien. Doña Lía es una dama con raíces latinas, parece. Ella llegó al país y ha hecho expresiones, principalmente en el área eclesiástica o de la fe. Hizo expresiones de fe, y nosotros que somos católicos, los dominicanos en su gran mayoría, pero también los cristianos, pues aplauden eso y ven la dama que tiene esa cercanía y se ganan aplausos indiscutiblemente. Ella es una persona muy abierta, habla, plantea las cosas y da ejemplo incluso de, no solamente de cercanía, sino de una defensora, como se dice, a capa y espada de la libertad de expresión, de las libertades. Muy bien, excelente, doña Lía. Ahora, uno no tiene que buscarle amigos a nadie. Usted se busca sus amigos y usted disfruta con esas amistades allá. Respetamos eso. Ahora, cuando uno hace expresiones de fe, tiene que saber o dar a demostrar bien claro que son expresiones de fe con fe, no expresiones de fe sin fe. ¿Por qué digo esto? Porque doña Lía, que es la exquisita embajadora de los Estados Unidos de Norteamérica, nos estaba mandando unas señales, yo diría hasta pesimistas, del proceso de cercanía que ella tiene, porque ha decidido andar
para arriba y para abajo con gente que hay un cuestionamiento con la vulgaridad, la narcoadicción, todo este comportamiento cuasi delictivo, vulgarísimo, un lenguaje tabernario y prostibulario de estas personas con las que ella se aparece en público, como una forma de estrechar esa amistad con esos sectores de la sociedad nacional, diríamos, de esa sociedad urbano-proletaria, que yo le agrego el de tigrismo urbano-proletario. Pero doña Lía se aparece en los colmadones, muy preciosa existencia y preciosa asistencia. Pero usted no se puede presentar con una persona que sufre de indigencia léxica y un hombre que apela a una vulgaridad que no se puede ni siquiera replicar, no se puede publicar. Entonces, ¿cómo es que la señora Lía anda para arriba y para abajo con estos caballeros, gente con expresiones tan vulgares que no caben en ningún espacio? Yo le voy a recordar a doña Lía qué dejaron o qué han hecho los americanos en este país, principalmente los diplomáticos norteamericanos que han venido a este país. Y esa embajada norteamericana ha dejado aquí obras verdaderamente nacionales, obras para el país, para el desarrollo del país, pero sin apelar a andar con ese tigrismo urbano proletario, narcoadicto y narcotraficante, y quién sabe, todas las lacras o los lastres que arrastran esta gente. Vamos a una breve pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, los diplomáticos norteamericanos en este país, por ejemplo, la AIDE, en su tiempo de AIDE, crearon el ISA de Santiago, el Instituto Superior de Agricultura. Pero eso, cuando usted habla de un hombre como don Luis Krause Bogar, o usted le ponía un caso, un señor Pastoriza, Jimmy Pastoriza y esos santiagueros, don Marco Cabral y qué sé yo, ese grupo de gente, Antonio Guzmán, don Antonio Guzmán, Salvador Jorge Blanco y José Augusto Vega, y muchísima gente santiagueros, esos santiagueros que siempre dieron a Alejandro Grullón, o los hermanos también de Alejandro Grullón, los León Jiménez, Popi Bermúdez, Carlucho Bermúdez y todo ese grupo de gente santiaguero, Dominguito, qué sé yo, los Bermúdez en su época, y los Tavares y los León Jiménez, repito, o León Asensio, para ser más claro.
esos grupos de Santiago, don Víctor Espaillat, óigase bien, doña Lía, era con esa gente que la idea y los americanos se reunían en Santiago para darle forma al ISA, al Instituto Superior de Agricultura, o la fundación de la Ucamaima. Oiga bien, eso no era con este tigrismo que usted anda para arriba y para abajo aquí, en esto jugando dominó con estos tigres. Aquí los americanos crearon el Santo Domingo Country Club. Lo crearon los embajadores y los diplomáticos norteamericanos aquí en los años de la invasión americana y de la ocupación, mejor dicho, americana aquí en los años del 16 al 24. Fundaron eso. Aquí, por ejemplo, se han creado la UNFU, yo recuerdo, la embajada americana hasta una station wagon le regaló a la UNFU para la rectoría porque no había recursos para crear la UNFU. Y donaba, la embajada americana le donaba a la UNFU eso. Un vehículo, oígase bien. Entonces, los funcionarios norteamericanos aquí dejaron, por ejemplo, a Central Romana, oiga bien, doña Lía, o la compañía dominicana de teléfono, esas compañías fueron compañías americanas que se instalaron aquí, pero mire a ver, ahí donde está ese ingenio, mire dónde que está el ingenio Central Romana, las zonas francas, todo eso fueron creaciones de los americanos con dominicanos, con criollos dominicanos, la Cámara Americana de Comercio. Pero nunca esa gente andaba con ese tigrismo que usted se está relacionando. Esa gente no tienen valores. Ahí no hay valores. Entonces yo creo que doña Lía tiene que repensar su forma de ser cercana con la población. Muy bien, linda, que doña Lía sea cercana. Aquí estuvo la señora Bernstein, que fue embajadora de los Estados Unidos también. Y la Rinac, no recuerdo, doña Rinac. Pero yo recuerdo a la Bernstein, por ejemplo, ella con su fe visitó Constanza y fue al centro de oración del Divino Niño, allá donde mi amigo y mi hermano, Chichi Camilo, y la señora Bernstein fue con su familia a ese oratorio, al Divino Niño allá en Constanza. Pero usted puede hacer una labor de cercanía, pero no con este tigrismo, porque ¿para dónde que vamos? Esa gente no hay valores ahí. Que incluso la Junta Central Electoral, vamos a ver qué es lo que va a hacer con este relajo, estos partiduchos, creando partidos pequeños. Aquí yo lo he dicho responsablemente, el único partido pequeño propositivo aquí se llama la Fuerza Nacional Progresista. Porque ese es un partido que no anda buscando prebendas del gobierno, de ningún gobierno. No hay actitudes prebendarias, no las hay. Siempre custodia de esa constitución agraria, Marino Vinicio Castillo como agrarista. Y agrarista letrado y jurado para beneficio de esas masas irredentas rurales que vivieron aquí, como se dicen, en esa pobreza extrema, en total desigualdad, gente que andaban, como dicen, en la miseria, eran verdaderas procesiones de miserables en los campos, míseros. La Fuerza Nacional Progresista, siempre vigilante de la integridad del territorio, de la soberanía nacional. Entonces el único partido pequeño aquí, repito, que tiene una posición nacionalista moral, no ideológica en el sentido de como lo han querido presentar, de que o nosotros o le cortamos el cuello a los haitianos. No, con respeto. Y ahí están las posiciones de Marino Vinicio Castillo o las posiciones de Pellegrini. En esas posiciones nacionalistas. Entonces, ese es el único partido pequeño aquí que tiene respeto o que se le debe guardar el respeto que tiene un partido grande, porque este partido pequeño, por esas condiciones que yo vivo diciendo aquí, merece todo el respeto y el aprecio de la sociedad nacional, pues siempre salen en defensa de los intereses nacionales, no de los intereses de la familia Castillo Semán aquí.
Aquí nadie ha visto a Marino Vinicio Castillo buscándose un contrato del gobierno para sobrevivir. No. Ni la familia de Marino Vinicio Castillo anda en eso. La gente de la Fuerza Nacional Progresista, nadie lo ve cabildeando eso. Entonces, aquí los demás partidos pequeños, todo el mundo sabe que, miren, 129 millones de pesos hay que repartirles porque los que viven, aquí hay muchísimos avivatos que viven de eso. Entonces ahora andan recogiendo firmas, que yo hasta me reí, porque fíjense lo faunístico que son estos nuevos partidos. Ese partido que yo hablo del tigrismo urbano proletario, comenzó unas inscripciones en Santiago. Pero yo me reí porque dos de esa fauna, señores, que se inscribieron en eso, hay uno que le dicen el cocodrilo y a otro le dicen el mulo. Oigan quiénes son de la gente que se están inscribiendo en ese partido. Dominicanos, yo no sé cómo que se llama, que es un partido en formación, pero la Junta, digo yo, tendrá que revisar cuánta gente está figurando en otros padrones y van a figurar en este. ¿A quién es que le van a dar la militancia? Al último, al que se registre último, o al que ya lo tenía registrado. Porque aquí, esto es un relajo, este país. Y aquí cualquiera forma un partido para levantar dinero, como para tener un ventorrillo. Y ahí en ese ventorrillo yo vendo mi auyama, yo vendo mi plátano, vendo mi cosa, y esto es lo mío. Y entonces andan un grupo de avivatos y de charlatanes llamándose de que presidente de partidos políticos en este país. Y han vivido de eso. Entonces vamos a ver cuál va a ser la actitud de la Junta. Ustedes saben lo que dice, que el nieto de Trujillo hizo un partido y lo ha aprobado. Pero esos partidos no tienen un local en este país. Busquen un local, uno. Un representante en los pueblos. Usted no sale, usted no ve nada en los pueblos de ningún partido pequeño. Usted ve nada, absolutamente nada usted ve en los pueblos. En la ciudad capital a veces tienen una pared por ahí, la pintan y le ponen los colores y la bandera. Y ahí es que está el local de ese partido. Explíqueme cómo es que estamos en este país. Y esas cosas las estamos dejando pasar y ver aquí. Eso no puede ser. Bueno, pero eso quedan esas explicaciones que yo creo que son necesarias para dejar la cosa en su justo lugar. Bien. Yo pienso que el presidente Luis Abinader tiene que pensar su gobierno. Decíamos ayer, este gobierno entra en un periodo regresivo, ya al final, el tramo final, y el final corona la obra. Creo que eso es una obra teatral de Juan Luis de Alarcón y Mendoza, creo, ese jorobado de México. El fin corona la obra. Vamos a ver qué va a pasar, pero todas estas decisiones de cambio del presidente Abinader, ese caso del Intran, mucha gente ha opinado de eso, porque este joven, o este señor, ya no es joven él, primero un guardia sin mando, un guardia que no ha dirigido soldados, fue guardia. Puede que general, pero imagínense usted, fue general en este país, que los generales crecen como la verdolaga, aquí por gente sin mando y sin experiencia de un generalato. ¿Para qué sirve ese general? Tener la barra de general. Eso no tiene como sentido. Pero, general del ejército, un hombre que no ha tenido una idea desarrollista por el país. Actuar en momentos de dificultades, eso como los bomberos. Un general de los bomberos tiene más utilidad que un general del ejército ahí. Un general de los bomberos usted lo ve fajado con una inundación, con un ahogado, un naufragio, usted lo ve en un incendio, hasta en los bosques están los bomberos. Es decir, un general de los bomberos es más general que los generales del Ejército Nacional aquí, de la policía y de la marina y que de la Fuerza Aérea, con sus excepciones, los que tienen mando. Pero repito, el general de los bomberos es más utilitario que un general de eso. Entonces usted nombra a un señor que no tiene experiencia de nada de eso en un departamento técnico, pero el presidente es terco con eso.
nombró en INAPA a un abogado sin ejercicio nunca de abogado, pero di que es abogado. Lo nombra en INAPA cuando la ley de INAPA decía que tenía que ser un ingeniero sanitario con experiencia en asuntos sanitarios. El presidente no le hizo caso a nadie, apurando su mayoría supremacista del Congreso. Mira, cámbiame la ley. Oigan, ¿qué acto de indecencia política o de corrupción política le llamo yo? Cámbiame la ley y ponla ahí, acomódala para que ese señor abogado sea director de INAPA. Eso lo hizo el gobierno de Luis Abinader comenzando, porque era una indecencia pasarle por encima de la ley, pero le pasó por encima de la ley. El Intran sí es un organismo que incluso se creó para que fuera un organismo técnico. Sin embargo, este gobierno lo que le ha nombrado allí son un reguero de musuces, como se dice, como decía la gente en forma vulgar, o de muñecos. Gente sin experiencia, por el gusto del presidente, póngame a fulano ahí, póngame a Manuel Fermín ahí que es agrónomo. Presidente, yo no puedo ocupar posición porque yo no tengo experiencia, y eso es para gente que han estudiado el tránsito. Entonces, ¿cómo esa gente, con qué lenguaje va a hablar este caballero? Pero por eso digo, el gobierno tiene que pensarse. Por eso decía, los cambios, ¿no? ¿Qué es lo que van a relanzar de este gobierno? No hay ningún relanzamiento, porque tú relanzas un gobierno cuando tú haces un cambio de todo un gabinete. Mira, le voy a pedir la renuncia a todo el gabinete. Y de ahí en adelante yo voy a reconsiderar quiénes van y quiénes no. Vamos a ver qué va a pasar en relaciones exteriores. Tenemos el problema con Cuba, Nicaragua. Ahora viene una reunión de OEA para eso. Tenemos el problema de los aranceles, el 12.5. La Cancillería tiene que actuar en eso, en un programa de reciprocidad con el DERECAFTA. Estados Unidos, en forma antojadiza, el señor Trump pone 12.5% de aranceles. Pues tenemos un acuerdo de libre comercio. ¿Qué vamos nosotros a hacer? ¿Vamos a arancelizar también los productos norteamericanos? No lo vamos a hacer. Tal vez una propuesta que puso ahí el senador de San Juan, tiene mérito. Mira, vamos a hacer una ley pidiendo que nosotros podamos negociar con los Estados Unidos, que nos baje y que nos iguale a los demás. Eso es un trabajo de relaciones exteriores. Vamos a ver qué va a pasar allí. Esos mismos problemas de trabajo forzado, importaciones de países donde hay trabajo forzado, que China tiene de todo aquello, y India más, y en África todavía más, pero no en África porque son los productos africanos, sino porque lo explotan los chinos para hacer sus productos también y vendérnoslo a nosotros con el uso de mano de obra forzada, en forma forzada, o esclavista, quién sabe, todas las cosas que hay allí. Entonces, todos esos son problemas que habrá que discutirlo con los Estados Unidos. Ojalá este canciller tenga la experiencia y tenga la habilidad y la destreza para poder atender casos de este tipo. Mala geopolítica misma en un régimen con este de Donald Trump tan inestable o tan expeditivo como es Trump. Un canciller que en su vida ha sido diplomático por ningún lado, que incluso ninguna experiencia tenía, ni siquiera del gobierno, de los gobiernos de Balaguer tampoco, ninguna experiencia tenía el señor Bisonó, de nada, que no fuera, como decía yo ayer, una especie de corre ve y dile, un CBD. Es decir, que este gobierno el presidente tiene que pensar su gobierno, ni siquiera repensarlo, porque creo que no ha sido pensado todavía, ni siquiera desde que arrancó este gobierno. Y los éxitos de este gobierno, lo he dicho responsablemente, ninguno de los éxitos de este gobierno son del PRM. Es de funcionarios que vienen de atrás, de los gobiernos de Balaguer o del PLD. En el área económica, visible. Las infraestructuras, vean. Lo poco que se ha avanzado es con Eduardo Estrella ahí, que parece que tiene otra conducta. Vamos a seguir con el tema, pero después de una breve pausa.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Pues bien, insistimos en que el presidente tiene que pensar su gobierno. Las reformas, esas reformas, 12 reformas que daba ahí desde que arrancó el gobierno. La policial, la reforma laboral, la ley de seguridad social, la reforma al sistema eléctrico, la reforma educativa, la reforma fiscal, etcétera, etcétera. Son varias reformas. El agua, la ley de agua y qué sé yo, más 12 reformas planteó el gobierno. Y eso se han quedado todo, como dicen, a medio camino, unas, esa policial, pero código laboral, todo está como dice, a mitad de camino. Entonces, el gobierno tiene que ser pensado. Porque, repito, los éxitos vienen hasta del pasado. Yo decía aquí, ¿cuál es el éxito en el área económica? Ustedes vayan muchísimos funcionarios vanagloriándose de la economía. No eso lo ha manejado Valdés, que viene de una experiencia anterior. Y ese equipo económico del Banco Central ha manejado la economía con criterio y hemos estado solventes en ese aspecto. Esa es la verdad. La infraestructura, pues yo decía, hasta la infraestructura, señores, y la energía, por ejemplo, se deben a los trabajos que hicieron la gente del PLD, principalmente Leonel Fernández, que contribuyó con el cambio de la matriz eléctrica para que fuera cambiando el país de aquello Bunker C, Fuel Oil y cosas de eso, y ese petróleo, a caer en gas natural y en energía eólica y energía solar. Ya la hidráulica, Balaguer venía con la hidráulica. Es decir, eso fue un esfuerzo. Más, incluso yo decía, las obras últimas que entregó el gobierno hoy, esas obras de la Luperón, fue gracias al acuerdo que se hizo con Aerodón, que lo hizo Leonel Fernández y se lo comieron vivo aquí también, con aquella capitalización y aquellos arrendamientos de los aeropuertos nacionales. Gracias a ese arrendamiento se consiguieron los cuartos, como se dicen, para esas obras que se están haciendo ahí en la Luperón y allá en la Colombia. 750 millones de dólares que se canteó la gente que administra Aerodón, gracias a Leonel Fernández. La parte de la salud, las grandes obras sanitarias las hizo el PLD aquí y los gobiernos de Balaguer. Las plazas están ahí en Santiago, que se habla de Santiago como el éxito del PRM, señores, pero vayan a Santiago, ahí hay 5 hospitales en la zona periférica de Santiago, la construyó Leonel Fernández, el ON lo construyó Leonel Fernández, los elevados de Santiago y las avenidas que están ahí le hicieron Balaguer y Leonel Fernández. Entonces, señores, yo creo que hay que pensar el gobierno. El presidente parece que tiene una matrícula pequeña de colaboradores para repensar el gobierno, o pensarlo, mejor dicho. Porque el material parece disponible, escaso en el PRM. ¿Dónde están los técnicos del PRM? Porque el PRD antes tenía muchísimos técnicos. Y tenía muchísima gente de donde usted escarbar un buen funcionario y lo sacaba de sus líneas, de sus filas. Y era gente que no se le vendía a Balaguer tampoco. Muy pocos casos que no eran vendidos, sino gente que Balaguer lo utilizó
pero gente con carácter y con seriedad aquí, huelga citarlo. Y Balaguer lo utilizaba como funcionario público. Bueno, hay otro asunto. Digo yo que tal vez el presidente va a tener, para mí, va a apoyar a Collado. Y fíjense que Collado es el único que descuella ahí, como dicen. Y es un hombre que se le ve hasta lejanía con el PRM en su trabajo en turismo. Pero él es un producto del PRM. Pero parece que va a ser el candidato de Luis Abinader. Y yo digo que eso va a traer, hay una realidad que se va a presentar ahí. Y eso es una verdad de apuño, que eso va a tensar los extremos, porque Hipólito Mejía es hombre, que es un político montaraz. Luis Abinader, que ya viene con aquel mote de la Tayota que le puso en forma despectiva el propio Hipólito Mejía, Luis no va a apoyar a Carolina. Es muy difícil que se quede como neutral, muy difícil. Y tendrá que, porque eso pasó con Leonel Fernández, que no se pudo distanciar de Danilo Medina en el 2000. Y la gente de Jaime Fernández, bueno, gritaron que Leonel se había inclinado por Danilo, etcétera, etcétera. Y eso trajo ciertas presiones a lo interno y tensó los extremos en el PLD en esa oportunidad. Luego Danilo y Leonel tensaban los extremos también, pero ya eso eran por sus liderazgos. Estos dos líderes va a pasar lo mismo, pienso yo. Esas decisiones que Luis tome ahí van a tensar esos extremos y van a poner, es un problema crítico, político, un problema serio, se puede convertir eso en ese PRM mañana. Repito, el propio Luis Abinader tendrá, y ya son señales, esos funcionarios que él mueve y pone allí, aquí, deja aquel allí, y él está dejando su fuerza. Al señor Luis Abinader le está dejando su fuerza a Collado. Se ve que hay cierta inclinación. Tal vez ya Luis Abinader no tiene candidato allí, porque Raquel Peña no la ven ya como una candidata posible o precandidata posible en el PRM. Entonces el presidente puede tener una inclinación por este caso, por David Collado. Repito, eso va a crear una situación de incómoda, como se dice, una realidad incómoda ahí en ese PRM. Se puede presentar por eso, por esas tensiones que se pueden generar a lo interno del PRM. Pero eso es especulación de mi parte. Vamos a ver qué va a pasar ahí. Pero antes de irme, quiero dejarle a los representantes de las 3 provincias de Barahona, Bauruco e Independencia, que son congresistas ahí. Yo quiero oír su voz defendiendo a sus provincias. Salgan. Ustedes que son del PRM, salgan a defender su provincia, que necesitan agua, que necesitan energía, que necesitan que sus tierras feracísimas sean irrigadas. ¿Dónde están sus exigencias al gobierno que termine Montegrande? ¿Qué hacen ustedes en el Congreso? Cogiendo el dinero que le pague el pueblo y su provincia malpasando allí. Salgan y protesten, díganle al presidente, mire, termínenos esta obra, que este es nuestro metro, como siempre se dijo. ¿Por qué no hacen eso? Mañana, cuando pierden el poder, entonces viene como está haciendo el PLD ahora, criticándole al PRM que suben los alimentos, que es verdad que hicieron promesas para arreglar aquello. Y lo que han hecho es empeorar la situación. Claro, dentro de la exigencia y la protesta que hace el PRM, se cayó la migración, no habló de las migraciones, de los haitianos, la haitianización. ¿Por qué no hablaron el PLD, la comisión que criticó al gobierno? No hablan nada de migración, de las ofertas, de las promesas de Luis Abinader. No dicen nada. ¿Saben por qué? Porque ellos fueron los que contribuyeron a haitianizar el país cuando torpedeaban el propio Danilo Medina la sentencia 168.13 del Tribunal Constitucional. Él y Gustavo Montalvo, que fueron los artífices de aquella ley, nacionalizando haitianos como dominicanos, 55.000 haitianos. Pero se callaron, esa promesa que hizo Luis se la callaron, porque le afectaba a ellos, al PLD también. Porque así es que hablamos. Entonces después que se van, que terminan esas mayorías, entonces salen a opinar y a criticar los gobiernos que lo han sustituido a ellos. Hablen ahora.
Por eso veo en Falcon Brita y el de Bonao. ¿Dónde está el senador del PLD que tenía en Bonao ahí? Que dijo que si cerraba Falcon Brita, Bonao se caía muerto. ¿Bonao vive? ¿Dónde está ese señor? Nadie lo ve. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.